Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estamos aquí en una gasolinera parado porque me tocaba hacer el descanso y comer. Y luego me toca seguir dando caña. Estamos hoy por Segovia y hoy, en el tracklog de hoy, quiero hablar de una de las herramientas más importantes que vais a usar con el camión. Se trata del GPS. Como sabéis, en la mayoría de los vídeos yo no uso GPS porque muchos de los sitios me los conozco, pero hoy, por ejemplo, no, los sitios donde voy no me conozco ninguno. Así que hoy os quería presentar esta máquina de TomTom. Es el nuevo TomTom Go Expert. Es una máquina increíble, es un GPS especial para camiones, para conductores profesionales, ¿vale? Para los que os preguntéis, esto vale para camiones, autobuses, furgonetas y coches, ¿vale? Se trata de un aparatito, como podéis ver, lo tengo ahí. Se trata de un aparatito con una pantalla de 7 pulgadas. La pantalla súper brillante, la verdad que es una de las cosas que más me gustan porque se ve muy bien aunque le dé el sol de frente en la pantalla, o sea que te haga reflejo, sigues viendo sin necesidad de ningún parasol ni nada. A diferencia de su anterior predecesor, este es hasta 4 veces más rápido y cuenta con un montón de cosas que vamos a ir viendo poco a poco ahora a medida que os voy enseñando el GPS, pero entre ellas tráfico en vivo, mapas de TomTom, que ya sabemos son unos de los mejores mapas, y también tenemos una función muy importante, que tenemos las actualizaciones mediante Wi-Fi, es decir, no necesitamos ningún tipo de cable ni portátil ni nada para poder actualizar nuestro GPS. Simplemente lo vamos a poder hacer conectándolo a una red Wi-Fi o incluso compartiendo internet desde el teléfono móvil, lo podríamos ir actualizando. Ahora voy a dejar esto por aquí y os voy a enseñar el aparatito. Como os decía, este es el aparato en sí. En la caja pues nos viene este aparato, el cable cargador, la ventosa con el soporte que también hace de cargador. El cable cargador se conecta aquí o al soporte para dar energía al aparato. Y bueno, como os decía, funciones muy importantes de este aparatito. En primer lugar, que como os digo está diseñado para conductores profesionales. Eso quiere decir que te deja seleccionar el tipo de vehículo que estás conduciendo. Si nos vamos aquí en mi vehículo, podemos ver, yo ahora mismo lo tengo configurado como camión, ¿vale? Podéis ver, tengo largo, ancho, alto, peso bruto, peso por eje, velocidad máxima, mercancía peligrosa si llevo alguna. En este caso lo tenía activado pues simplemente por activarlo, porque yo no llevo mercancía peligrosa. Esto viene clasificada según la ONU, como podéis ver, pues te viene aquí todas las categorías. Categoría 4 sólidos, 4.1 sólidos inflamables, 4.2 sólidos de combustión espontánea, 4.3 materiales peligrosos al mojarse. Vale, esto según, esto si lo habéis dado en el CAP, pues todo esto pues viene aquí clasificado y tú activas la categoría que tú llevas en concreto, ¿vale? No es como otros GPS, por ejemplo, que te dice, ¿llevas ADR? Sí, pero no te pregunta lo que llevas. ¿Qué más tenemos? Aparte de este dato, tenemos también pues rutas especialmente diseñadas para vehículos pesados. Como os digo, si nosotros no vamos aquí a buscar, por ejemplo, si queremos ir, pues en todo el mapa, contamos con el mapa de toda Europa, podemos seleccionar qué tipo de búsqueda deseamos realizar en todo el mapa, en ciudad, le vamos a dar para atrás aquí, en la ruta, cerca del destino o latitud, longitud. Esto yo lo uso mucho porque aquí metes las coordenadas. Cuando te mandan a un sitio que no tienes una calle, un número o algo en concreto, te puedes ir a Google Maps, sacas las coordenadas del punto donde quieres ir, metes aquí las coordenadas y te lleva. Por ejemplo, el siguiente destino donde yo tengo que ir es una carretera y estoy en un punto kilométrico. Entonces, lo que hago en la búsqueda, vamos a buscar aquí, búsqueda reciente, aquí lo tengo puesto porque ya lo busqué, SG 333, ¿vale? O sea, esto yo no tengo aquí una dirección en concreto, calle Pepito número 12. No, tengo un sitio que está en mitad de una carretera. Pues yo si lo pongo con coordenadas, como podéis ver, pues aquí me sale dónde está el sitio al que yo tengo que ir, ¿vale? ¿Lo veis? Que está ahí en mitad de la nada. Ahí tengo pueblitos alrededor y el sitio donde yo tengo que ir está en mitad de la nada. Nos vamos para atrás. Ahí esa sería una ruta. La interfaz del GPS es súper sencilla. Es muy sencillo de usar, como podéis ver. Buscar, para buscar un destino. Agregar casas, si deseas agregar un lugar para que te lleve siempre, pues si es tu casa, pues simplemente, o al parking donde dejas el camión, simplemente le das y te calcula la ruta automáticamente, no tienes que estar poniendo otros datos. Destinos recientes, mis lugares. Aquí tenemos que iniciar sesión en TomTom, ¿veis? Aquí tenemos
agregar casa, agregar trabajo, destinos recientes. Y estos son todos los puntos de interés, que contamos con 50.000 puntos de interés, que como podéis ver son DKVs, Les Routiers, hay un montón de sitios, Park Your Bus Drop Off, Parking, Checkpoint, un montón de sitios, y también clasificados por categoría de camión, grande, medium, tamaño medio. Entonces pues te sale, por ejemplo, gasolineras donde hay parkings y gasolineras donde solo hay gasolineras donde puedes hacer una parada, por ejemplo. ¿Qué más tenemos por aquí? Mis rutas. Estos son rutas que si deseamos nosotros guardar una ruta, pues aquí se puede guardar. Seguimos, control por voz. También tenemos control por voz para no tener que distraernos a la hora de ir conduciendo, por ejemplo, para no tener que estar tecleando ahí con el GPS en la pantalla. Pues tenemos control por voz. Aparcar camiones. Aquí es para buscar parking de camiones, ¿vale? Área para camiones. ¿Veis? Yo le doy y me dice, tú estás aquí. Pues tengo parkings, pues todo esto por aquí, ¿veis? Aquí me sale Medina de Campo, etcétera, etcétera. Te sale un montón de sitios de interés. ¿Qué más tenemos? Paradas de camiones. Esto es lo que os decía anteriormente. Aquí te sale sitios donde tú puedes hacer una parada, pero no a lo mejor un parking vigilado o lo que sea, ¿no? Como podéis ver, aquí donde yo estoy, me viene marcado como un sitio de parada. ¿Lo veis? Que estoy aquí, pues para hacer una parada, para hacer el descanso de 45 minutos o cosas así. ¿Qué más tenemos? Ajustes. Aquí en ajustes es donde vamos a tener las actualizaciones del GPS. En este caso contamos con actualizaciones, no sé si lo mencioné al inicio, si lo mencioné. Se pueden actualizar vía Wi-Fi. Tenemos Wi-Fi de 5 GHz, lo que hace que se actualice muy rápido. Y aquí tenemos, por ejemplo, todos los mapas. Yo tengo Europa, pero en este caso solamente tengo actualizado el mapa de España. Aquí vienen todos los países y tengo actualizado solamente el de España, ya que los demás yo no los uso. Nos vamos para atrás. Para actualizarlo es súper sencillo, simplemente te metes aquí al país si estuviese conectado, Eslovaquia por ejemplo, le doy y aquí me saldría el iconito para actualizar. Le doy para actualizar y se actualiza solo, no tienes que hacer nada, simplemente esperar a que se actualice. Aquí tenemos pues cambios de vista diurna nocturna para cambiar el brillo del GPS, que lo dejo en automático. Información de llegada, barra lateral. En la barra lateral pues nos enseña lo que tenemos en la ruta, digamos, gasolineras, paradas, casetas de peaje, todo nos lo enseña aquí a la derecha resumido. Bluetooth, por ejemplo, esto es muy importante, que no me lo quiero saltar, el tema de cómo planificar las rutas. Esto es algo muy importante, porque esto puede hacer que un GPS vaya bien o vaya mal. A la hora de poner para planificar la ruta, no busquéis nunca poner la ruta más corta, porque te puede meter por carreteras por donde realmente vas a perder tiempo. Él te mete por la más corta, pero no es la más rápida, es decir, te mete por una nacional donde ahorras a lo mejor 10 kilómetros, pero es que es una nacional así, y vas a ir a 30 por hora. Entonces siempre yo recomiendo que el GPS esté en tipo de ruta preferida rápida, porque te va a llevar por autopistas, autovías, etcétera. Luego, evitar. Aquí seleccionamos lo que queremos que evite. En este caso yo tenía puesto para que me evite las autopistas de peaje, porque no quería usarlas ahora mismo, y las carreteras no asfaltadas. Por lo demás, pues podemos evitar autopista, túneles, carriles de alta ocupación, ferries, trenes, etcétera. Recalcular, yo siempre lo tengo puesto en manual, por si me sale una ruta, el GPS te dice, esta ruta es mejor, que siempre me dé a mí, que me pregunte si yo quiero tomar esa ruta. Si lo ponemos en automático, siempre te va a coger la ruta que él crea conveniente sin preguntarte. ¿Qué pasa? Que el GPS es una ayuda. Recordar que el GPS es una ayuda, no es Dios, se puede equivocar. Entonces, el que tiene que tener siempre la última palabra en estos temas del GPS es el conductor. Si el GPS te dice, gira a la derecha, pero tú ves que el camión no entra, no te metas, porque el GPS te lo dice. O sea, vamos a ser sensatos, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Panel de comparación de ruta. Esto es cuando buscas una ruta, te sale pues el distinto tipo de trazadas, porque te da distintas variantes, ¿no? Nos vamos para atrás, seguimos aquí, Wi-Fi para conectarnos, actualizaciones y nuevos elementos. Aquí pues simplemente tenemos que conectarnos a Wi-Fi para actualizar o conectar mediante USB. Sonido, pues para elegir las voces, indicaciones, etcétera. Aquí, como os he enseñado anteriormente, sistema, pues restablecer navegador y esas cosas que no tenemos ningún interés. Y por último,
mi vehículo que os mostré anteriormente, como os dije, es válido para camión, autobús, furgoneta y coche. Aquí pues simplemente ponemos las medidas que nosotros creamos conveniente. Voy a desactivar el ADR porque yo no llevo ADR ninguna. Hecho. Como os decía, vehículos, camión, autobús, furgoneta, coche. Vamos para atrás. Y esto es todo lo que tiene el GPS. Aquí tenemos el volumen, por ejemplo. ¿Vale? El altavoz es súper potente, se escucha muy bien, no he echado nada en falta. Y ya por lo demás, pues nada, esto es más o menos todo lo que trae el GPS. Tenemos este tipo de interfaz, podemos cambiarlo si queremos. Por ejemplo, ¿dónde lo cambié yo? Sistema, no me acuerdo dónde lo hice, pero se puede cambiar la interfaz, visualización y mapa. Diseño del menú, diseño de cuadrícula. Podemos tener ese menú que os he enseñado o podemos tenerlo así, ¿vale? Como se le haga más cómodo a cada uno, ¿no? A mí el otro me gusta y este pues tampoco me disgusta. Bien, una vez que os he enseñado todo esto del GPS, vamos a calcular la ruta a donde yo tenía que ir. Vamos a ponerlo otra vez, como os dije, en destinos recientes lo tengo yo aquí en SG. Le vamos a dar a conducir. Aquí me pregunta el tipo de vehículo que llevo, como os digo, camión, largo 18,75, aunque es algo más pequeño el mío, 2,55 de ancho, 4 metros de alto, 40 toneladas, 10 toneladas por eje, velocidad máxima 90 km por hora, mercancía peligrosa ninguna. Y le vamos a dar aquí a calcular, y como podéis ver, pues aquí me da las distintas opciones. Una de ellas, la primera, que son 9,9 kilómetros, la más rápida, y la segunda que me dice 36 kilómetros, que sería por aquí. Nos vamos a ir por esta, que es la más rápida. Bueno, señores, me he saltado el camino de la primera a la segunda porque es que iba pilladísimo de tiempo. Ahora ya nos vamos de aquí para Madrid, ya tengo la segunda carga. Vamos a buscar aquí en Ciudad Getafe y vamos a buscar la calle. Aquí camión, como os digo, mercancía peligrosa ninguna. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. A las 19:29 llegada a Madrid, 168 kilómetros. Vamos a seleccionar esta ruta, conducir. Lo que quiero yo es poner autopistas de peaje, ¿vale? Lo tengo puesto para que me las salte, no quiero, iré por peaje, así que eso lo deshabilitamos y nos vamos nuevamente. Llegará a su destino a las 19:29. Y nos vamos a ver por dónde nos lleva por aquí. Repsol, AP6, AP6, AP6. Aquí pasamos el túnel de Guadarrama, Collado Villalba para abajo, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda. Y todo bien hasta Getafe. Venga, ya lo tenemos, señoritas. Centrar, conducir y vámonos. 300 metros, siga recto, SGB 3432, carretera de Navas de la Asunción. Vamos por aquí. Cuando vine por peaje también. Y tuve un problemita con este chisme. Este es el aparato, el Vía T, ¿vale? Este... Tú en teoría pasas y te tiene que abrir las barreras, sin más. Pues no me lo leía. Así que me tuve que parar en el de peaje, en la estación de peaje. Después de 100 metros, gira a la izquierda, luego al final de la carretera. Y ahora gira a la derecha. que me he acordado, tengo que hacer una llamada. Vale, voy a llamar. A las Salinas, luego al final de la carretera. Vámonos. Gira a la derecha. Ya está avisado. Ya está avisado porque iba con la hora un poquito tardía. SGB 3432, carretera de Navas de la Asunción.
tarifas este señor. No sé si lo veis aquí, me sale, por ejemplo, lo que os decía, lo de la barrita. Me sale aquí gasolinera, gasolinera comparada y la caseta de peaje. Y aquí la distancia, aquí abajo me sale la distancia a la que estoy del siguiente puntito este. Por ejemplo, la siguiente gasolinera la tengo a 4,7 kilómetros. Y luego cuando pase esa gasolinera me dirá la distancia que tengo hasta la gasolinera donde tengo parada también, si quiero, donde tengo sitio para parar. Y luego la distancia a la caseta de peaje. Y arriba del todo me ponen la hora aproximada de llegada, son las 17:13. Y la hora aproximada de llegada son las 19:19. ¿Vale? Tengo 166 kilómetros, 2 horas y 5 minutos de recorrido. Así que vamos a darle pierna, como dice Juanito STI. Vamos a darle pierna para Madrid. Estas carreteras molan, pero están hechas un Cristo. Lo que sí que mola es este camión, chavales. O sea, el V8, madre mía, menuda máquina, menuda maravilla de camión, macho. Porque le pegas ahí un acelerón y no veas cómo sube esto de velocidad, de revoluciones, vamos, como si nada. Es como si fuera vacío casi siempre. O sea, a ver, si llevas una cantidad de peso exagerada ya se nota, ¿no? En las subidas y tal. Pero como lleváis liviano, esto es un misil. Encima lo que mola es el sonido, porque tú le pisas y empieza ahí a pegar pistonadas, porque esto tiene un sonido muy característico. Y empieza ahí y empieza a subir eso y ¡buah! Mola un montón. Es muy adictivo este camión, es muy placentero de llevar, se disfruta mucho, me gusta mucho. Así que nada, chicos, lo dicho, voy a darle gas para Madrid. Y ya cuando esté por ahí, o si hay algún inconveniente en la ruta, pues retomamos. Si no, por aquí me despido. Bueno, me despediré cuando esté al llegar, para ver la hora de llegada aproximada, a ver si acertamos o no acertamos. A ver si llegamos a las 7:20, como dice, 7:20. Con que llegue 7:20, 7:25 me vale. O sea, está bastante bien, acierta bastante bien. Así que nada, voy a darle gas y luego os veo en un ratito. 500 metros, pase por la puerta de peaje, luego siga recto. Muy bien. Se llama Mónica, por cierto. Pase por la puerta de peaje, luego siga recto. La chica del GPS, la voz, se llama Mónica. Mónica. Voy a pasar por ahí, por detrás del Primafrío. A ver si no se mete ninguno detrás mía, por si esta cosa falla. Me va a llevar aquí. Por favor. Despacito. A ver si pita. Lo voy a poner aquí. Pues va a ser que no. La madre que lo parió. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos el peaje abierto. Vamos a darle caña. Ahí le das al timbre. Te contesta una chiquilla. ¡Fum! Cómo suena, cómo ronronea la V8. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Estos señores van durmiendo. Se van durmiendo, nosotros vamos a darle para arriba. Lo que os decía,
Si tienes algún problema, tú le das ahí al botoncito de... como un telefonillo al ascensor. ¿Dónde vas, compi? Y nada, te contesta la chica, le cuentas tus problemas y te los soluciona. Y ya está. Ahora ya vamos a pasar aquí el túnel de Guadarrama. Y de aquí a nada ya estamos en destino. De aquí ya se pasa volando. GPS ha cumplido, me ha llevado bien. De aquí ya el camino me lo sé para casa, vamos, me lo sabía de antes. O sea, todo el tramo este de lo que es el peaje y tal me lo conocía ya. Pero bueno, lo puse ahí y lo dejaré allí pues hasta que estemos en destino. Así que nada, chicos, por aquí me voy a despedir de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis, dejarle un buen like, suscribiros. Os recuerdo que en la descripción vais a tener enlace de este dispositivo. Y nada, pues nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo para todos. Y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, me lo dejáis en los comentarios. Y aquí pita porque empieza un radar de tramo. Así que nada, me voy a darle caña. Hasta luego, chavalotes, nos vemos, un abrazo.